que irme. Dale, de una. ¿Vale? ¿Vale? El tema de la reunión de hoy es contexto versus contenido. Desde la perspectiva del entrenamiento que estamos llevando, es muy importante hacer esta distinción porque creo que usualmente los seres humanos tienen la tendencia a mezclar, a colapsar las dos, y el cerebro estratégicamente te lleva a mirar la que más le conviene para sobrevivir. Así que quiero empezar por hablar un poco precisamente de eso, que son las distinciones, porque una pregunta que siempre me parece que está en la mente de los humanos es qué es lo que causa que alguien pueda ver un negocio multimillonario donde otros no ven nada, o qué convierte a alguien en un ser humano irresistible, o qué permite que alguien sea más grande que sus circunstancias y otra persona no lo sea. Pues la propuesta nuestra es que simplemente radica en su capacidad de crear distinciones, crear posibilidades donde otros no las ven. Y digo crear porque históricamente se habla de hacer distinciones, pero es que el hacer distinciones de alguna manera propone que las distinciones están ahí y que lo que hace uno es como despertar, abrir los ojos y mirarlas. Pero en realidad creo que el poder más grande que tenemos los seres humanos es el poder de crear distinciones, porque es realmente cuando creamos distinciones que aparecen esas posibilidades de ser y de hacer que aceleran el cambio en los resultados. Ahora, nuestro proceso está comprometido con apoyarte a crear, inventar o descubrir distinciones. Identificamos desde esa perspectiva dos maneras distintas de pensar acerca del mundo y de la forma con que nos relacionamos como seres humanos con el mundo. La primera es aprendiendo distinciones que otros se han inventado y o han creado para descubrir una interpretación de la realidad que se alinee con lo que socialmente es aceptado por mi entorno. Sí, la primera herramienta para que las distinciones ocurran en mi mente es aprender distinciones que otras personas se han inventado. Por ejemplo, la distinción hecho-interpretación, la distinción víctima-responsable o fuente, la distinción yo tengo que, yo elijo, la distinción parar, mirar, elegir, votar y hacerlo, la distinción votar rojo, votar negro, ganar, 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 perder. O sea, son distinciones que tradicionalmente se han ido descubriendo a lo largo de los años y se traen al frente como un mecanismo de abrir posibilidades en la mente del participante a la hora de generar una perspectiva distinta de sí mismo, una perspectiva distinta acerca de los demás o de la vida, cuando la perspectiva inicial no lo está apoyando para moverse hacia sus metas. Ahora, la otra manera es la posibilidad de que las distinciones no existan, no están ahí per se. Luego, en lugar de descubrirlas, es posible inventarlas y ponerlas al frente de lo que se percibe y explorar una manera diferente de ver el mundo. Y creo que esta es la más poderosa y es la más importante, y desde mi perspectiva la función principal de un coach o cuando tú estés coachando a alguien, más que cualquier cosa, el trabajo es apoyarlo a que construya sus propias distinciones. Por supuesto, tiene mucho valor las distinciones existentes, preexistentes y preaprendidas, pero va a tener mucho mayor valor su habilidad de crear distinciones por sí mismo, crearlas por sí mismo. Ahora, en todas las áreas de la vida es posible crear distinciones, en todas las áreas de la vida. Ahora, lo que hay que hacer para crearlas es, uno, estar en el presente, no ocuparse del pasado ni arrepentirse ocuparse del futuro ni arrepentirse del pasado, es estar presente. La segunda es escuchar generosamente, escuchar desde la perspectiva de qué hay detrás de esto, cuál es la perspectiva que tiene del mundo, de sí mismos o de los demás la persona que está comunicando esto que está comunicando. Usualmente los humanos escuchamos para responder, usualmente los humanos no estamos escuchando a la persona, estamos escuchando lo que nosotros opinamos acerca de la persona. Luego, para abrir una distinción o para apoyar a alguien a crear una distinción, cuando lo estoy escuchando, mi punto de escucha no es si estoy de acuerdo, si no estoy de acuerdo, si me gusta, si no me gusta, sino cuál es el marco de pensamiento
que está generando que esta persona comunique lo que está comunicando, cuál es el marco de pensamiento que esta persona actúe de la manera como está actuando o se presente de la manera de ser que se está presentando. Y el tercero es poner atención. Poner atención es muy importante porque usualmente mi mente me quiere desenfocar y me lleva a pensar en cosas que no necesariamente están ahí. Uno de los puntos que vamos a trabajar en el tercer y último, en la última sesión de graduación va a ser esto de poner atención. Entonces, para crear distinciones, debo estar presente, debo escuchar generosamente y debo poner atención. Ahora, cuando logramos estos tres elementos, empezamos a convertirnos en aceleradores del cambio, porque nos salimos del contexto de sobrevivencia. ¿De qué manera? Contemplando la posibilidad de que estas distinciones que hemos aprendido nos permiten simplemente comentar acerca de la realidad. Es decir, que en sobrevivencia, y esto es muy importante en las conversaciones con nuestros coaches o con nuestros clientes o con las personas que estamos conectando a nuestra visión, las personas están comentando acerca de la realidad, pero no están descubriendo nada, no están creando nada. Solo estamos en el diálogo siguiendo la corriente de lo que ya es. Ahora, mi ego quiere comentar sobre el mundo para mantener el statu quo y no crear nada nuevo diferente. Y aquí es mi ego, el que en la medida en que encuentre más información de qué hablar de lo que ya es, pues entonces menos posibilidades hay de cambiarlo. Desde el coaching contextual, la posibilidad es entrenar esta habilidad de crear o inventar distinciones que apoyen mi postura acerca del mundo que quiero crear. Podemos entonces crearlas, inventarlas y luego colocarlas sobre un mundo que en realidad es neutro. Mi mente me dice que las cosas son de tal manera o de tal manera, pero cuando yo logro desprenderme de mi interpretación, puedo empezar a mirar el mundo como algo neutro y cuando puedo ver el mundo como algo neutro, entonces la distinción que construyo la puedo colocar sobre ese mundo. Es como poner el mapa sobre un territorio plano, poner la carretera que yo quiero pintar para ir hacia donde yo quiero ir. Las vamos construyendo para ser efectivos en la vida que vivimos. Al igual que los pescadores de Finlandia, inventaron distinciones de la nieve para ser efectivos en su hábitat. En Finlandia, los pescadores descubrieron y encontraron una palabra o crearon una palabra para 60 y pico distintos tipos de nieve. Nosotros que vivimos en el trópico, pues en realidad distinguimos la nieve y vemos la nieve tal vez limpia y sucia, ¿no? Son las dos clases de nieve que nosotros vemos. Pero una persona que vive en Finlandia, que vive bajo nieve 9 o 10 meses del año, para ser efectivo en ese ámbito, pues ha descubierto o han creado 60 y pico tipos de nieve distintas que les permiten vivir y ser efectivos en ese ámbito. De la misma manera, nosotros podemos empezar a crear distinciones que nos permitan ser efectivos en los ámbitos de la vida en que estamos viviendo, apoyándonos en las que hemos aprendido, apoyándonos en las que otros han creado y luego, desde nuestra experiencia y con el apoyo de nuestro coach, ir creando distinciones para nosotros mismos. Ahora, una de las distinciones fundamentales del entrenamiento es esta distinción entre contexto y contenido. La llamo contexto y contenido en el entrenamiento, pero usualmente lo que he descubierto es que la literatura del potencial humano habla de contexto refiriéndose a lo físico y entonces se mezcla de alguna manera, no se distingue bien del contexto mental o del contexto del lenguaje. Entonces, para efectos de nuestro entrenamiento, en lugar de hablar del contexto físico, del contexto de la gente que me rodea, del contexto de mi trabajo, del contexto, estamos hablando del contenido. De manera que todo el conjunto de las verdades conscientes e inconscientes que conforman la totalidad del diálogo interno dentro de mi mente es lo que nosotros denominamos contexto. El contexto son las verdades conscientes e inconscientes que conforman la totalidad de mi diálogo interno, dentro de mi mente. Eso es lo que establece el contexto. Y luego, bueno, el término contexto viene del latín contextus, que es el conjunto de circunstancias abstractas, y por eso tenemos que diferenciarlo del contenido, que se producen alrededor de un evento o ocurrencia.
que se entienden como fiablemente comprobadas y son transmitidas para crear una realidad física. Y esta realidad física, producida por el contexto, es lo que nosotros conocemos como contenido. Yo escucho mucho en el diálogo de las personas esta conversación de impactar mi contexto, crecer mi contexto, refiriéndose al contenido. Y entonces la mente estratégicamente te puede jugar ahí malas pasadas, de manera que quiero presentarte y traerte esta distinción y empezar a trabajarla entre contexto y contenido. El contenido no es algo aleatorio causado por los eventos y circunstancias que rodean la vida, porque entonces lo que pareciera es que ese contexto físico que yo llamo contenido es algo que está ahí, que está causado por entes externos, por agentes externos, por las circunstancias. El contenido, desde la perspectiva nuestra, es la manifestación de la realidad física del diálogo interno. Es decir, el contenido es la manifestación del contexto. Los resultados se manifiestan conscientemente desde las opiniones verbales y puntos de vista e inconscientemente en los paradigmas culturales y en las creencias individuales. Es decir, que el contenido de la vida, el contenido de mi vida, toda la manifestación de mi contexto mental está creado desde el lenguaje verbal, opiniones y puntos de vista mental, conscientemente, y desde paradigmas culturales y creencias individuales inconscientemente. Ahora, ¿por qué hacemos esa suposición o por qué hacemos ese planteamiento? Porque es ese planteamiento el que nos permite devolvernos, regresarnos y plantearte que cuando el resultado en el contenido no es el que tú declaraste conscientemente, seguramente es una manifestación de tu contexto y por lo tanto la puerta de entrada a explorar cuáles son las creencias individuales o los paradigmas culturales que se están filtrando. Martin Heidegger propone que los seres humanos habitamos dentro del contenido, pero fuimos arrojados al nacer dentro de un contexto. Este contexto nos define, nos limita y determina los resultados que creamos. Nuestro cerebro ha aprendido a entender y moverse dentro de ese contexto como un medio de sobrevivencia. Y en muchos casos, esa sobrevivencia social se antepone incluso a la sobrevivencia física. La propuesta de Heidegger es que nos arrojan a un contexto cultural y luego nosotros interpretamos ese contexto cultural y desde nuestra interpretación del contexto cultural construimos el contenido, construimos nuestras relaciones, construimos nuestra abundancia, construimos nuestro cuerpo, construimos todo lo que constituye el contenido, pero todo viene desde el contexto mental. El cerebro no quiere que veamos esta distinción y por eso se usa tanto que todo es el contexto de personas con que me relaciono, el contexto físico, el contexto, porque de alguna manera me impide hacer esta distinción y usar el contenido, sobre todo los fracasos del contenido, para hacer esa exploración de mi inconsciente y para hacer esa exploración de mi mente y regresar. Y de esa manera descubrir lo que se está manifestando en el contenido desde mi contexto mental. Perdón. En otras palabras, nuestra mente, y aquí pongo nombres distintos según el autor, ego, nerdo, loca, se identifica a sí misma como una historia, se desprende del cuerpo físico que la porta, construye una jaula mental donde el cuerpo que la porta habita y vive, aunque en realidad lo que termina sobreviviendo es la historia inventada por la mente y desde ahí el cuerpo que la habita. Ahora, esa jaula no es real, esa jaula es mental. A esta jaula la llamamos contexto de sobrevivencia, pero la mayoría de la gente la conoce como la zona cómoda. Ese contexto al que somos arrojados al nacer y que finalmente nos resignamos y aceptamos como real y cierto, permite crear un contenido donde el cuerpo sobrevive. Habitamos, respiramos, nos alimentamos, nos reproducimos, obtenemos resultados dentro de nuestro contexto de sobrevivencia. Ahora, este contexto tiene unas distinciones que le dan forma al contenido, determinando los resultados de la vida. La trampa en todo esto es que la mente no quiere que seamos conscientes de esto. Y los seres humanos que ostentan el poder y controlan el sistema, tampoco. Esto no es solamente un producto de nuestra propia mente, sino también es un producto de el entorno cultural y de las fuerzas que controlan ese entorno. En últimas, entonces, el contexto está determinado por lo que el cerebro de un ser humano comunica.
internamente acerca de sí mismo, acerca del mundo y lo que en él ocurre y de los hombres y las mujeres que lo rodean. Es decir, mi contexto es el que me dice a mí cómo soy yo, cómo son los demás y cómo es la vida. Y luego lo manifiesta en la vida. El contexto ocurre en la experiencia interna del ser humano. Si yo soy una persona triste, entonces mi contexto es de tristeza y no importa el contenido, yo lo experimento con tristeza. Y si no se experimenta triste, voy a encontrar una manera de sabotearlo para que se experimente triste. Si yo considero que la vida es dura, entonces no importa la vida que esté viviendo, la voy a ver como, o me va a generar una experiencia de la vida es dura. Y si no está resultando dura, lo que voy a encontrar es una estrategia perfecta para sabotearla y que se vuelva realmente dura. De manera que el contexto determina lo que el cerebro comunica, el contexto ocurre en la experiencia interna y el contexto es un espacio de pensamientos conscientes e inconscientes dentro del cual cada ser humano piensa su experiencia de la vida. Por eso hablábamos este fin de semana, no sé si lo recuerdas, sobre que yo no pienso que estoy solo, yo no siento que estoy solo, yo lo pienso, pero mi mente me hace decir que es lo que siento cuando solamente lo pienso para de alguna manera involucrar tanto a la mente como al cuerpo que habita la jaula. Es simplemente el pensamiento, cuando pienso, es simplemente un intercambio de electricidad neuronal dentro de mi cerebro. Mis pensamientos no son otra cosa que eso. Dado ese contexto, dado esto que yo pienso, dado esto que yo experimento, el ser humano toma acciones o no las toma al relacionarse con los seres humanos del mundo y de esas relaciones crea resultados tangibles que conforman el contenido. Entonces, desde mi contexto mental, desde la manera como yo me veo a mí, desde la manera como yo veo a los demás, desde la manera como yo veo a la vida, voy a tomar las acciones o no las voy a tomar cuando me relaciono con los seres humanos del mundo. Y de esas relaciones obtengo resultados tangibles. Por lo tanto, confirmo en el contenido lo que mi contexto piensa, lo que mi contexto dice. Ahora, nuestro cerebro puede observar el contenido, pero se niega sistemáticamente a observar o escuchar el diálogo interno que lo produce. Es lo que hablamos de que el cerebro es experto en, ante el fracaso, encontrar una explicación externa que lo justifique. Nunca, no le gusta al cerebro cuando fracasa, explorar el diálogo interno que lo está produciendo. Diría que incluso para muchas personas, incluso cuando no fracasa, evaden el proceso de aprendizaje, incluso del éxito, otorgándole la responsabilidad a Dios o a la suerte o al gobierno, a la economía o al país. Y entonces, de alguna manera, estamos evadiendo permanentemente, o nuestro cerebro está evadiendo permanentemente que hagamos esa exploración. Por lo tanto, el trabajo del coach, y no solamente del coach, pienso que el trabajo de un líder en cualquier equipo es hacer ese puente que permita al coachee, o sea, al cliente, realizar ese enlace entre el contenido y el contexto. En realidad es lo que yo hago todo el tiempo. Yo lo que hago todo el tiempo es ver el resultado, evadir un poco el drama y luego mirar de qué manera ese resultado es una manifestación del contexto. Los seres humanos no podemos ver nuestro propio contexto, pero podemos apoyar a otros a mirar su contenido y determinar desde ahí su contexto. De manera que esta es una herramienta muy poderosa porque no solamente ustedes están entrenándose, recibiendo el coaching nuestro para explorar su propio contexto, sino creo que también, de alguna manera, les va a permitir, cuando estén en relaciones, cuando estén liderando equipos, desde los resultados de las personas que estén liderando, apoyarlos a mirar su propio contexto. Esta es la distinción entre contexto y contenido que quería presentarles el día de hoy. Este PDF se los haré llegar también en un rato. No sé si tengan alguna duda o alguna pregunta. Por mi lado, no, César, todo muy claro. ¿Clarísimo? Sí, señor. Por mi lado, sí. Qué bueno, qué bueno. Es como un poco más aterrizado, o más aterrizado no.
más explicado de lo que hemos trabajado en sala. Sí, parte de la estrategia de todo este procesos vivenciales es que primero lo experimentes vivencialmente y luego de alguna manera lo veas conceptualmente. Al entenderlo o verlo conceptualmente y haberlo experimentado vivencialmente, usualmente lo que termina ocurriendo es que tu perspectiva aumenta, ¿no? Perspectiva aumenta, tu poder de implementarlo aumenta, porque es como aprender a montar en bicicleta y luego de aprender a montar en bicicleta, aprender a por qué la bicicleta anda como anda, por qué no debes dejar de pedalear. Si tienes una información que ya habías aprendido vivencialmente y ahora le metemos información académica, conceptual, y eso lo que hace es elevar tu poder, elevar tu perspectiva. Me quedo y me hace mucho sentido con la habilidad que tenemos, que tiene la mente para encontrar la justificación perfecta siempre, siempre, siempre. Y para mí es que la pone aquí. Inmediatamente eso es a una velocidad que ocurre y aquí está ya la justificación lista para entregarla y autosabotearme. Muy bien. Muy bien. ¿Preguntas o dudas? ¿Comentarios? ¿Apoyos requeridos? ¿Avisos parroquiales? Avisos parroquiales los acabo de hacer famosos en el Instagram del laboratorio, así que vayan a apoyar, por favor. Muy bien. Hola. Allá iremos. Don Derian. Hola, César. Hola a todos. Cuando se plantea un cambio en el contenido, de alguna manera el cambio del contenido puede apoyar algo en el cambio del contexto, o al menos a ver algo. Es decir, Repíteme la pregunta. Que no me a ver, un cambio en el contenido podría apoyar de alguna manera a hacer un cambio en el contexto. Por ejemplo, no sé, alguna vez mencionabas el caso, por ejemplo, de que a una persona le va mal en sus relaciones de pareja en una ciudad y decide irse del país, a ver si con los europeos le va mejor. ¿Sí? Entonces se decía que se traslada el contexto, obviamente, en la mente de esta persona a esa parte, a generar relaciones con otro tipo de personas, pero desde su mismo contexto, generalmente, pues muy probablemente a generar resultados similares. Eso puede apoyar, digamos, de alguna manera a que esta persona vea su contexto, o es simplemente el tema de observar sus resultados. Pues usualmente despiertas a la existencia del patrón cuando cambiando de escenario el patrón se repite. Pero despiertas a la existencia del patrón, no necesariamente cambias el patrón. Ahora, lo que sí creo que ocurre, y lo he visto ocurrir en clientes míos, es que cuando salen de su contexto, cuando salen de su contexto, se empiezan a tomar acciones metarrazonables para ellos, pero no porque lo eligen, sino porque no están en el contexto. Me pongo un ejemplo. Una chica de una ciudad pequeña como Pasto, muy tradicional, muy bajo control, se nos fue Derian, muy bajo control, se va para Inglaterra, ¿no? Y como está fuera de su contexto cultural, pues se permite ciertas acciones, ciertas relaciones que nunca tomarían dentro de su contexto cultural en su ciudad. Y eso le abre posibilidades allá que nunca hubiera podido crear acá. Pero eso usualmente no es sostenible. Es decir, que en el momento en que alguien llega a visitarla, inmediatamente se le cierran otra de sus posibilidades porque
porque su mente vuelve a su contexto. En el momento en que regresa a su ciudad, no se trae la locura que generó en esa otra ciudad, sino que regresa a su contexto. Entonces no creo que el tema sea que no creo que el tema sea que su contexto cambió desde su contenido, sino que cuando estamos fuera del contexto, sobre todo cultural, pues nos permitimos tomar unas acciones metarrazonables de una manera más, digamos, más libre, entre comillas, libre, y lo pongo entre comillas porque, insisto, en el momento en que aparece alguien de mi cultura, solo la aparición de alguien inmediatamente vuelve y me cierra, o mi regreso a mi lugar de mi cultura vuelve y me cierra. Pero el hecho de que vea la existencia de esa manifestación cultural, de esa manifestación, o sea, el hecho de que lo despierte a la existencia de ese patrón, pues es un muy buen recorrido del camino, ¿no? Muy buen recorrido del camino. Pues ya por lo menos hay con quién hablar, ¿no? Mientras estamos atrapados en el contexto, no hay una posibilidad, porque yo pienso que las cosas son así y yo soy así y la gente es así y por lo tanto en un diálogo de las cosas son así, pues no hay espacios de cambio, ¿no? Derian. Ok, gracias. Y la duda, mm, alguna vez trabajamos las dudas pirrónica y metódica. Me ayuda a ver algo, a menos como a... Claro, pero recuerda como a parar al menos, ver. La diferencia entre las dos dudas, ¿no? La duda por la duda, que es la duda pirrónica, es muy peligrosa porque te tiende a hacerte perder el sentido de la vida y de las cosas. Cuando tú caes en el hábito de ponerlo todo en duda en todo momento, sin un sentido, sin un propósito, pues terminas poniendo en duda hasta tu propia existencia, ¿no? Creo que es uno de los espirales de la depresión y que eventualmente lleva al suicidio, es esta conversación de la duda, ¿no? Todo es una duda, nada es cierto, todo es una interpretación, nada es real, pues todo es irreal, entonces no vale la pena. Entonces, y de hecho los pirrónicos que pues, habitaban en Grecia tenían un altísimo nivel de suicidio dentro de sus seguidores, los seguidores de Pirrón, un filósofo que ponía todo en duda, ¿no? La duda por la duda. Nosotros aplicamos la duda metódica, que es, dado que mi perspectiva no me está apoyando a lograr algo en la realidad actual, en el contenido, entonces voy a poner en duda mi diálogo interno, voy a poner en duda lo que veo, como lo pienso, con el propósito de avanzar hacia allá. Es muy distinto eso a la duda por la duda. Entonces es importante que no solamente como coaches, sino también como seres humanos, no caigamos en el espiral de la duda por la duda. Es muy peligroso, es un lugar muy peligroso. Gracias. De nada, mi amigo. Bien, pues si no hay preguntas, los voy a dejar por ahí. La semana entrante viene Edu Sanguinetti, las dos próximas semanas viene Edu Sanguinetti a reemplazarme, porque me voy para España y para México a entrenar. ¡Qué rico! De manera que, pues sí, que no, estoy un poco triste porque dejo a mi esposa y eso me tiene con la duda pirrónica alborotada. Pero no, chévere retornar a las canchas en Europa y a ver qué posibilidades se abren por allá. César, yo tengo una duda. Dime, Lina. Me da como pena, pero le voy a preguntar, o sea, si yo el contenido, nutro el contenido
puede generar un cambio de contexto. Perdóname que se te Si cambia cortó el y no. contenido, si cambia el contenido, puedo cambiar de contexto. No, al contrario. Puedo- Si si tú cambia el generas un contexto, cambio en puedo tu cambiar de contenido fue contenido. porque cambió tu contexto. Recuerda, Lina, Cambia el que, contenido. digamos, la dificultad de todo este trabajo es que el 80% de nuestro contexto no lo podemos ver, está en el inconsciente, está debajo del agua de la conciencia, ¿no? Entonces, saber si cambió, saber si no cambió es muy complicado. Difícil. Cuando yo logro un cambio o sea, cuando yo hago un trabajo personal conmigo, una exploración, y a raíz de eso logro un cambio en el contenido, mis resultados en mis relaciones, pues puedo asegurar sin lugar a dudas de que hubo un cambio en el contexto, porque el contexto determina el contenido. Primero es el contexto, luego el contenido, no al revés. Entonces, Perfecto. cuando tú logras ese cambio, es manifestación de un nuevo contexto. ¿Me entiendes? Pero no al revés. No es que yo cambié mi contenido y entonces cambió el contexto. No, No, porque el yo contenido cambié el no. contexto y cambió el contenido. Exacto. Ok. Así es como funciona el cerebro. El pensamiento genera la acción, la relación y el resultado. No el resultado no se devuelve de afuera para adentro, sino siempre es de adentro para afuera. Entonces, cuando hay un cambio allá afuera, que tú ves, wow, esto que siempre me salía mal ahora me salió bien, es posiblemente un cambio en el contexto, pero ¿cómo sé que es un cambio realmente en el contexto? Porque cuando el contexto cambia, tú lo puedes volver sostenible, es decir, que ese cambio se sostiene, que ya para ti no es un estiramiento tomar esas acciones que generaron ese contenido, es decir, que de alguna manera se vuelve cómodo ese nuevo espacio de participación. Entonces, ahí eso te garantiza o te asegura de alguna manera que hubo un cambio en el contexto que permitió el cambio en el contenido. En la medida en que se siga siendo difícil y complicado, pues simplemente, no, incómodo, que no lo puedes sostener, que al mes vuelves a lo mismo, o a los 6 meses vuelves a lo mismo. Entonces lo que pasó fue que te estiraste, ¿no? Te estiraste, pero una vez que te estiraste, tu cerebro, tu mente estratégicamente, como cuando estamos pescando, volviste para atrás. De ahí la importancia siempre, desde la perspectiva de lo que estamos platicando en todo este proceso, de estar midiendo mis resultados de manera que yo sepa si estoy avanzando, si estoy retrocediendo, ¿no? Y les clave lo que hacemos nosotros, porque cada semana nos reunimos y hablamos y discutimos, entonces como que estamos siempre pendientes de no retroceder, ¿cierto? Es la mejor forma de estar siempre dirigido hacia el objetivo, que es cambiar ese contexto. Exactamente. Y generar ese nuevo, esa nueva campo de juego, voy a decirlo, ¿no? Ese nuevo campo de juego. Exactamente. Ahí, ha dado duro, pero bueno, ahí vamos. Ahí tienes tu respuesta. Súper bien, me quedó muy claro. Muchas gracias, César. Vale. Buen viaje, disfruta mucho. Bueno, gracias a todos. Disfruten mucho. La esposa va a estar juiciosa acá. Llámala todos los días y listo. Sí, claro. O sea, ya tiene paseos por ahí con las amigas. Ay, Jesucristo. Jesucristo. Ay, María. Yo tengo prohibido hacer paseos con mis amigos, pero ella sí puede hacer paseos con las amigas para que vean el nivel de esclavitud a que me tienen. Sí, es bullying total. Abajo el Estado violador. Se les quiere. Chao, que estén bien. Chao. 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 Gracias. Buenas noches, chao, chao. Chao.